Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acompañándome en este concierto, en esta transmisión, que será muy bonita. Tendremos un concierto lleno de música de muchos lugares en esta temporada de música internacional del Museo Nacional del Virreinato aquí en Tepoztlán. Vamos a empezar este concierto con una pieza para vihuela del compositor español Luis Milán. Es una pieza muy bonita, una pavana, que es parte de este libro tan famoso de él que fue El Maestro. Un libro en el cual se enseñaba a tocar este instrumento, la vihuela, sin la necesidad de tener un maestro presencial. Entonces, Luis Milán propuso la didáctica, digamos, de este libro en función a las piezas, al desarrollo de un alumno, como si tuviera un maestro presente. Vamos a empezar pues con una pavana, con la pavana número 4 de este libro, El Maestro. Asimismo, de este mismo libro de Luis Milán, del Maestro, vamos a escuchar ahora una fantasía. Es muy interesante cómo en este libro, básicamente las obras que contienen son danzas y fantasías. La pavana es un ejemplo de estas danzas que se encuentran en este libro, y la fantasía era una forma musical libre de la época del Renacimiento, en la cual el compositor podía ser un poco, digamos, podía ser más libre en cuestión de la estructura musical y echar un poquito más la imaginación en cuanto a las cuestiones melódicas, porque no estaba estrictamente basado, no estaba siendo riguroso dentro de una estructura que se tenía que bailar. Entonces, ese era el otro tipo de piezas que se encuentra en El Maestro de Luis Milán, y vamos a escuchar ahora una fantasía que ronda por el cuarto tono, que es una de las fantasías pues más bonitas también que se incluyen en este libro.
Haciendo un cambio de país, ahora vámonos hasta Italia, en el cual vamos a escuchar música de un compositor que se llamó Francesco da Milano. Francesco da Milano fue uno de los más grandes compositores del Renacimiento, incluso compartía apodo con otro grande del Renacimiento que fue Miguel Ángel, a los cuales, a los dos, les nombraban Il Divino. Francesco da Milano fue uno de esos pocos casos realmente en los cuales un compositor digamos, trascendía su propia muerte, porque pues en el Renacimiento y en periodos anteriores, normalmente los compositores, cuando eran reemplazados en sus trabajos, pues el nuevo compositor se encargaba, entre comillas, pues de apartar del camino a sus antecesores. Pero Francesco da Milano tuvo tanto auge, les gustaba tanto, sobre todo a los empoderados como los papas, que terminó su música tocándose mucho tiempo, incluso después de él haber fallecido. Vamos a escuchar una obra, una fantasía también de Francesco da Milano, contenida en un libro que se llama Música para vihuela o también para laúd. Yéndonos ahora a otro país que fue muy importante dentro del periodo renacentista, que es Inglaterra, vamos con también el compositor más célebre del periodo isabelino, que fue John Dowland. John Dowland, un compositor cuyo carácter, cuya música siempre es un poco, digamos, introspectiva, un poco melancólica. Él jugaba mucho con la definición de su apellido, que quiere decir hacia abajo, Dowland. Y entonces utilizaba mucho este sentir, digamos, de buscar en su música esta melancolía que lo caracterizó por mucho tiempo. John Dowland fue uno de los laudistas también más importantes de su periodo, y esta obra, una fantasía que se encuentra editada en el libro de Robert Dowland, pues es una de las fantasías también más conocidas de John Dowland. Está escrita originalmente para otro instrumento que es un laúd, que es un primo, digamos, de este instrumento. La vihuela se tocaba principalmente en España y en algunas partes de Italia, y el laúd se tocaba en el resto de Europa. Pero prácticamente, como lo vimos en la pieza de Francesco da Milano, se podía tocar la música que se escribía en esa época, tanto para el laúd como para la vihuela, porque los instrumentos funcionaban de la misma manera. Entonces vamos a escuchar esta fantasía del compositor inglés John Dowland.
Ahora yendo, digamos, cambiando de latitudes completamente, vamos a Latinoamérica, vamos a escuchar una pieza de un compositor paraguayo que se llamó Agustín Barrios Mangoré. Barrios Mangoré fue uno de los guitarristas más importantes de finales del XIX y principios del siglo XX. Su música es muy reconocida por tener esta mezcla principal entre la música folclórica, la música tradicional de Latinoamérica, combinada con las formas musicales y con la manera como se hacía música en Europa. Barrios escribió una obra que se llama La Catedral, que en principio solo tenía 2 movimientos, pero posteriormente agregó el primero para hacerlo una obra de 3 movimientos, más a la usanza de cómo se presentaban justamente estas obras ternarias, por así decirlo, en el resto del mundo. El primer movimiento se llama Saudade, que es una palabra en portugués que no tiene una traducción literal al español, pero que tiene que ver también algo así con la melancolía, con esos lugares o esos momentos o esos sentimientos que alguna vez se tuvieron pero que ya no se pueden volver a tener. Después, el segundo movimiento es un andante religioso. Barrios en algún momento mencionó que este era un momento muy íntimo, que hacía referencia a esos momentos en los cuales uno entraba en comunicación con Dios. Y el tercer movimiento, que es un allegro solemne, también en palabras de Barrios, hace referencia a esta alegría que sentía el corazón cuando se sabía que Dios lo había escuchado. Entonces, Agustín Barrios Mangoré, La Catedral.
Gobierno de México.